última fase que aborda el anteproyecto de investigación. Se trata de la fase 4, visualización del alcance del estudio. Sigamos avanzando. En este video veremos en principio que no se deben considerar los alcances como tipos de investigación, ya que más que ser una clasificación, constituyen un continuo de causalidad que puede tener un estudio, desde exploratorio, pasando por descriptivo y correlacional, hasta llegar a explicativo. Asimismo, veremos las características más relevantes de cada uno de ellos, con lo que podrás identificar el estado del arte con el que cuentas, el alcance que tendrá tu estudio, y así poder generar el diseño de investigación más apropiado para llevar a buen término tu TFG. Para iniciar, hemos dicho que no se deben considerar los alcances como tipos de investigación, ya que más que ser una clasificación, constituyen un continuo de causalidad que puede tener un estudio, desde exploratorio pasando por descriptivo y correlacional hasta llegar a explicativo. Esta reflexión es importante, pues del alcance del estudio depende la estrategia de investigación. Entonces, tenemos que básicamente los alcances de la investigación resultan de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio, y dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el estudio. Así, nuestra investigación será exploratoria si el objetivo es examinar un tema un poco estudiado o poco estudiado. Los objetivos o los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. La investigación descriptiva, por su parte, busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Los estudios descriptivos, por lo general, son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo los estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. La investigación correlacional, como su nombre lo indica, asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población, mientras que la investigación explicativa pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Ahora bien, surge necesariamente la pregunta, ¿de qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? La respuesta no es sencilla, pero diremos que fundamentalmente depende de dos factores: del estado del conocimiento sobre el problema de investigación, mostrado por la revisión de la literatura, así como la perspectiva que se pretenda dar al estudio. Para tratar de seleccionar el alcance de tu estudio, te invito a ver un poco más a detalle las características de cada uno de estos alcances. Exploratorio. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Tal sería el caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos desconocidos o novedosos, una enfermedad de reciente aparición, una catástrofe ocurrida en un lugar donde nunca había sucedido algún desastre, inquietudes planteadas a partir del desciframiento del código genético humano y la clonación de los seres vivos, etc.
Realizar una investigación exploratoria ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para visualizar una investigación más completa de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. De allí el valor que tiene el alcance exploratorio. Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. Generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables o establecen, digamos, el tono de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. Estas indagaciones se caracterizan por ser más flexibles en su método en comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas, y son más amplias y dispersas. Asimismo, implican un mayor riesgo y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. A lo largo de la historia encontramos numerosísimos ejemplos de este tipo de estudios, como los de Sigmund Freud sobre la idea de que los problemas de histeria se relacionaban con las dificultades sexuales, o los experimentos iniciales de Ivan Pavlov sobre los reflejos condicionados y las inhibiciones, o la gran cantidad de estudios sobre terrorismo que surgieron después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, y actualmente los estudios sobre coronavirus. Todos estos estudios se realizaron en distintas épocas y lugares, pero con un común denominador: explorar algo poco investigado o desconocido. Alcance descriptivo. Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones y contextos y eventos, esto es, detallar cómo son y cómo se manifiestan. Así, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, este sería el propósito de la investigación descriptiva. Por lo tanto, es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación, lo cual se traduciría en el valor que tiene este tipo de alcance. En esta clase de estudios, el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá, cuáles conceptos, cuáles variables, qué componentes, etc. Y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, si son personas, si son grupos, si son comunidades, objetos, animales, hechos, etc. Hemos dicho entonces que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. Por ejemplo, si vamos a medir en escuelas, es necesario indicar qué tipo de estas habremos de incluir: públicas, privadas, administradas por religiosos, laicas, de cierta orientación pedagógica, de un género u otro, mixtas, etc. Si vamos a recolectar datos sobre materiales pétreos, debemos señalar cuáles son, etc. La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno de interés.
Alcance correlacional. Los estudios con alcance correlacional tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre 3, 4 o más variables. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas, presuntamente relacionadas, y después cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a pruebas. En cierta manera tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intenta predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable a partir del valor que poseen en la o las variables relacionadas. La correlación puede ser positiva o negativa. Cuando la correlación es positiva, implica que los valores de la variable dependiente crecerán conforme aumentan los valores de la variable independiente. Entre tanto, si la correlación es negativa, implica que los valores de la variable dependiente disminuirán mientras que los valores de la variable independiente crezcan. Vamos a ilustrar por acá con un ejemplo. Tenemos un grupo de alumnos de metodología 1 y van a presentar un examen. Se hace la correlación entre el tiempo empleado para estudiar y los resultados obtenidos en el examen. Si se presenta una correlación positiva, significa que quienes estudiaron más tiempo para el examen tenderían a obtener una calificación más alta. Si es negativa, significa que quienes estudiaron más tiempo para el examen tenderían a obtener una calificación más baja. Si no hay correlación entre las variables, ello nos indica que éstas fluctúan sin seguir un patrón sistemático entre sí. De este modo, habrá estudiantes que tengan valores altos en una de las dos variables y bajos en la otra. Sujetos que tengan valores altos en una variable y altos en la otra. Alumnos con valores bajos en una y bajos en la otra. Y estudiantes con valores medios en las dos variables. Si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tiene bases para predecir con mayor o menor exactitud el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable, al saber qué valor tienen en la otra. Los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos principalmente en que mientras estos últimos se centran en medir con precisión las variables individuales, algunas de las cuales pueden medir con independencia en una sola investigación, los primeros evalúan con la mayor exactitud que sea posible el grado de vinculación entre dos o más variables, pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en una sola investigación. Comúnmente se incluye más de una correlación. Alcance explicativo. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.
Se encuentra más estructurado que las demás investigaciones. De hecho, implica los propósitos de estas, además de que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. Entonces, de esta manera, vemos que por estar en el escalafón más alto, el estudio explicativo es capaz de abarcar los propósitos y el valor de las investigaciones de los estudios exploratorios, correlacionales y descriptivos. Vamos a trabajar o vamos a hacer un ejemplo, porque es probable que estemos preguntándonos de qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Y bien, debemos recordar que anteriormente se mencionó que son dos los principales factores que influyen para que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. El primero de esos factores es el conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de la literatura. Allí estaríamos hablando, para efectos del anteproyecto, del estado del arte. Y el segundo factor, la perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio. Vamos a utilizar un ejemplo. Se quiere realizar un estudio sobre la intención de voto para las próximas elecciones. En función del alcance del estudio, se orientaría según lo siguiente. En un estudio descriptivo, se busca dar a conocer las intenciones del electorado, representado a través de los sondeos de opinión, tratar de saber cuántas personas van a votar por los candidatos contendientes. El estudio correlacional, por su parte, se orientaría a relacionar dichas intenciones con conceptos como edad y género de los votantes o magnitud del esfuerzo propagandístico que realizan los partidos a los que pertenecen los candidatos. Y el estudio explicativo procura señalar por qué alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas por los demás. Bien, espero que este ejemplo haya sido un poco más ilustrativo de los diferentes alcances de la investigación cuantitativa. Entonces, habiendo visto los diferentes aspectos que abarcan los diversos alcances de la investigación, ¿estás listo para saber hasta dónde llegar con tu investigación? Y bueno, a manera de cierre de sesión, debemos decir que en esta sesión nos hemos dedicado a revisar los aspectos relacionados con las 4 primeras fases del proceso de investigación cuantitativa. La fase de idea, el planteamiento del problema, la revisión bibliográfica y la definición del alcance de la investigación. Además, hemos observado el uso de técnicas y herramientas para abordar cada una de estas fases, entre las que destacan el árbol de problemas y el árbol de objetivos. En este sentido, te invito a conformar grupos de trabajo y de estudio, con un propósito inicial de realizar la actividad 3, que es grupal, y aunado a ello permitir un intercambio de saberes y experiencias que nos enriquecerán como seres humanos y como profesionales. Nos vemos en la siguiente sesión.